¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal para el día de hoy. Con el gusto de siempre, les saluda Mario Torres, dándole la bienvenida y como título propongo, su pecado ya ha sido perdonado. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voz en cuello que se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado. Tomado este epígrafe bíblico de la profecía atribuida a Isaías. El título, su pecado ya ha sido perdonado. La parte complementaria de esta profecía de Isaías, nuestro querido Isaías, Isayahu Nabi, el profeta de la denuncia, el profeta de la sacudida moral y espiritual del pueblo de Israel. Hablar al corazón de Jerusalén. Empezamos por ahí. ¿Cuál era el corazón de Jerusalén? Jerusalén, el centro, la capital de Israel, el centro total de la nación judía, su espíritu radicaba ahí. Y precisamente este profeta ubica al pueblo desde la clase gobernante, insisto, hasta las clases más modestas de la sociedad. Decirles, bueno, sí, el corazón de Jerusalén no es la capital geográfica como tal, o la metrópoli como tal, como la entendían, ni tampoco como la sentían la clase gobernante en ese momento, el propio templo. El centro de la nación era el templo, el Bet Amidash que le decían, la gran casa, sí, porque inclusive ni templo le decían, en términos hebraicos le decían así, la gran casa, el Bet Amidash. Decirles, pues no, el corazón de Jerusalén es ustedes, al cual el Señor Dios se dirige. No es la construcción, que a fin de cuentas es una construcción. Se reúnen ahí, le oran al Señor Dios, sí, pero no es el corazón al que se está dirigiendo el Señor Dios, a una edificación, a una ciudad o una metrópoli. Trata de decirles el profeta, se dirige hacia ustedes, a su interior, en la posición en que están, desde el monarca, y de ahí para abajo. Hablar al corazón de Jerusalén. Diles en voz en cuello que su tiempo se ha cumplido. En voz en cuello podremos entenderlo, ¿sí? Fuerte, como decimos, fuerte y claro. Fuerte y clarito hablaban los profetas, fuerte y clarito habló hasta el propio Jesucristo. Tuvieron que hablar fuerte y claro, en voz en cuello. ¿Por qué? Porque la cerrazón del pueblo, la cerrazón de la gente en lo individual, por lo consiguiente la cerrazón de nosotros mismos no nos permite oír. Tiene que alzarse la voz en cuello, en lo más alto, en lo más directo, para que pueda ser comprendida. Que su tiempo ha llegado. ¿Qué tiempo se refiere? Los tiempos bíblicos son bastante complejos para irnos determinando. El pueblo de Israel en ese momento, pues decía, nuestro momento ha llegado ahorita, es el hoy, es el momento, el que estamos siendo rodeados por el enemigo, en que tenemos que hacer alianzas estratégicas para que la economía no decaiga, y pura autosuficiencia. Para ellos su tiempo había llegado. Y este profeta, también profeta de la ubicación, les dice, sí, el tiempo ha llegado, pero el tiempo en el cual ustedes ya han hartado al Señor Dios. En el momento que ustedes cambien de actitud, hagan un viraje de sus actitudes y volteen otra vez al Señor su Dios, ahí es donde se complementará ese tiempo. Que su pecado ya ha sido perdonado. Otro término también bastante mal interpretado. La palabra pecado para la filosofía y el pensamiento judaico no tiene el sentido que se le da actualmente. Lamentablemente le hemos dado a la palabra pecado un significado caquético y se ha deformado en ese aspecto y no va más allá. La lengua hebrea, insisto, como decía yo en otras ocasiones, tiene hasta más de 90 acepciones por palabra y una de ellas, la palabra pecado, también tiene otra acepción parecida al griego. Errar el tiro, errar la actitud. Simplemente este profeta les está diciendo, esos graves errores que han cometido han sido perdonados, han sido ya borrados. El Señor Dios cumple su promesa con ustedes en ese momento y más adelante. ¿Cómo cumplirá esa promesa del Señor más adelante? A través también del propio Isaías en sus profecías, con la llegada de su Hijo Jesucristo. Tenía entonces en ese momento el pueblo que amalgamar y entender esto. Sus males, sus iniquidades, su constante rebeldía había sido ya olvidada por el Señor Dios. Era el momento de levantarse
de ir hacia Él. Por eso la voz en cuello dirigida, la advertencia hacia el corazón de Israel, no el templo, no la ciudad, sino el corazón del propio ser humano. Concluyamos orando. Señor Dios, haz que entendamos cuál es el motivo de tu mensaje, que entendamos que el corazón de Jerusalén no es el templo ni la ciudad, sino nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo el nombre, que es el nombre de Jesús, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.